Desde las montañas brumosas del antiguo Japón hasta los campos de batalla bañados en sangre que moldearon un imperio, los samuráis emergieron no solo como guerreros sino como leyendas vivientes, encarnaciones del honor, la disciplina y la muerte. Durante siglos, fueron la clase guerrera de élite, un símbolo de una cultura donde la lealtad se medía en sacrificio y donde la muerte a menudo se prefería antes que la deshonra. Los samuráis eran más que soldados, eran la encarnación viva del bushido, el camino del guerrero, un código estricto que exigía lealtad inquebrantable, excelencia marcial y una profunda aceptación de la mortalidad. Entender a los samuráis es desentrañar el complejo tapiz de la historia. Cultura y evolución social de Japón. Los orígenes de los samuráis se remontan al final del periodo Heian, en los siglos X y XI. A medida que la corte imperial central se debilitaba, los clanes regionales comenzaron a ganar poder, reclutando guerreros expertos para proteger sus tierras y afirmar su control. Estos guerreros, inicialmente llamados bushi o buke, evolucionaron gradualmente en los samuráis, una clase que dominaría la política y la guerra japonesa durante casi un milenio. El término samurái significa el que sirve, reflejando su rol como fieles vasallos de los señores feudales conocidos como daimyo. A diferencia de los caballeros medievales europeos, los samuráis no eran solo guerreros, sino también burócratas, poetas y filósofos, encarnando una síntesis única de valores marciales y culturales. Las armas de los samuráis eran tan simbólicas como letales. El katana, con su hoja curva y esbelta, era más que una espada, era el alma del samurái. Forjada con esmero, doblada repetidamente para crear una hoja afilada y resistente, el katana se convirtió en una extensión del espíritu del guerrero. Junto al katana, los samuráis usaban el wakizashi, una hoja más corta que formaba junto al katana el daiso, un par que simbolizaba el estatus social y el honor del portador. Ser desarmado equivalía a perder el honor, y perder la vida significaba preservarlo en un plano superior. La cultura samurái estaba profundamente ligada al budismo zen y las creencias sintoístas. El énfasis del zen en la meditación, la atención plena y la aceptación de la muerte influyó profundamente en el entrenamiento y la mentalidad samurái. Muchos samuráis practicaban la meditación zazen para calmar la mente antes de la batalla y abrazar la inevitabilidad de la muerte sin miedo. Esta disciplina espiritual era esencial para transformar a los guerreros en instrumentos de precisión y enfoque. La disposición samurái a enfrentar la muerte los convertía en oponentes temibles y figuras muy respetadas. Durante el periodo Kamakura, 1185 a 1333, los samuráis se consolidaron como la clase militar gobernante bajo el sistema del shogunato. El primer shogun, Minamoto no Yoritomo, estableció un gobierno militar que desplazó el poder del emperador hacia las manos de los clanes guerreros. Esta era estuvo marcada por numerosos conflictos mientras clanes rivales luchaban por el dominio, y la cultura samurái floreció en el crisol de la guerra. Batallas como la guerra de Genpei fueron momentos definitorios donde honor, estrategia y brutalidad se entrelazaron. Se esperaba que los samuráis dominaran múltiples armas y habilidades: arquería a caballo, esgrima, estrategia e incluso caligrafía. El shogunato Ashikaga, que siguió en el periodo Muromachi, 1336 a 1573, vio una mayor refinación de la cultura samurái. Fue entonces cuando la ceremonia del té, el arreglo floral, ikebana, y el teatro no se integraron en la vida samurái, demostrando su rol no solo como guerreros sino como élites cultas. El código bushido comenzó a cristalizarse, mezclando la ética confuciana con elementos budistas y sintoístas. La lealtad al Señor, la piedad filial, el coraje y la autodisciplina se convirtieron en virtudes indispensables. El periodo Sengoku, conocido como la era de los estados en guerra, fue una época de conflicto casi constante entre daimyo rivales. Desde mediados del siglo XV hasta finales del XVI, Japón estuvo fracturado en cientos de feudos en pugna. Clanes samuráis lucharon feroces batallas por tierra e influencia, provocando dramáticos cambios de poder. Este periodo dio lugar a figuras legendarias como Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu. Su genio militar y maniobras políticas unificaron finalmente Japón tras siglos de caos. Los samuráis de esta era fueron guerreros endurecidos y creativos. Usando armas nuevas como el arcabuz, introducido por comerciantes portugueses, que desafió la esgrima y las tácticas tradicionales, a pesar de su destreza marcial, los samuráis también eran filósofos y poetas. Estudiaban textos clásicos chinos y escribían poesía que reflejaba sus luchas internas y la existencia efímera. Esta dualidad, guerreros feroces con sentido estético refinado, define gran parte de la imagen romántica de los samuráis en la cultura popular.
El concepto de mono no aware, la melancólica conciencia de la impermanencia, resonaba profundamente con ellos, marcando su visión de la vida y la muerte. La llegada de comerciantes y misioneros europeos en el siglo XVI trajo nuevas ideas, tecnologías y religiones, complicando las lealtades y filosofías samuráis. El cristianismo se difundió entre algunos samuráis, generando tanto conversiones como conflictos. Mientras tanto, el shogunato Tokugawa, 1603 a 1868, estableció un orden social rígido con los samuráis en la cima. La paz durante el periodo Edo obligó a los samuráis a adaptarse de guerreros a burócratas y administradores, lo que a menudo causó dificultades financieras y crisis de identidad. Sin guerras, muchos se dedicaron a ser eruditos o artistas, pero el ideal Bushido siguió siendo una fuerza cultural poderosa. El seppuku, o suicidio ritual, personificaba el compromiso samurái con el honor por encima de la vida. En momentos de deshonra o derrota, los samuráis se practicaban el seppuku para evitar la captura o restaurar el honor familiar. El acto era altamente ritualizado, con un proceso preciso y asistido a menudo por un segundo para terminar rápidamente el sufrimiento. Esta disposición a enfrentar la muerte en lugar de vivir con vergüenza reforzaba la reputación temible de los samuráis y su rol social como modelos morales. La restauración Meiji en 1868 marcó el fin del dominio samurái. Con la modernización y centralización bajo el gobierno imperial, la clase samurái fue abolida. Se prohibió la espada, y muchos samuráis perdieron su estatus privilegiado. Sin embargo, el legado samurái perduró en la cultura japonesa, la educación y la identidad nacional. Su código Bushido inspiró las artes marciales modernas y filosofías, enfatizando la disciplina, el respeto y la perseverancia. Las historias de samuráis, tanto históricas como ficticias, siguen cautivando la imaginación mundial. Los samuráis no fueron infalibles ni monolíticos, su historia está llena de contradicciones, ideales nobles junto a realidades brutales, lealtad a veces distorsionada por la ambición y una imagen romantizada que a menudo oculta su rol complejo en la sociedad. Pero su impacto es innegable. Los samuráis ayudaron a forjar una identidad japonesa única, equilibrando tradición y cambio, guerra y paz, vida y muerte. Incluso hoy, el espíritu samurái se invoca en todo, desde la ética corporativa hasta los iconos culturales. Películas, novelas y animes celebran el camino del guerrero, recordándonos una época en que el honor valía la pena morir por él y la muerte era el acto final de lealtad. Los samuráis nos enseñan que la verdadera fuerza no reside solo en la espada, sino en el corazón dispuesto a blandirla con honor, dignidad y valor inquebrantable. La transición del periodo Edo al periodo Meiji fue un cambio sísmico para la clase samurái. A medida que Japón se abría al mundo occidental y se industrializaba rápidamente, la antigua casta guerrera enfrentó su obsolescencia. El nuevo gobierno abolió el sistema Han, desmanteló los estipendios de los samuráis e introdujo el reclutamiento universal, lo que efectivamente terminó con la exclusiva condición marcial de los samuráis. Sin embargo, muchos samuráis canalizaron su disciplina y habilidades en nuevos roles, como funcionarios gubernamentales, educadores, oficiales militares y empresarios, moldeando el Japón moderno. El eto samurái no desapareció, en cambio, se transformó, influyendo en la identidad nacional emergente. Esta transformación no estuvo exenta de resistencia. La rebelión de Satsuma en 1877, liderada por Saik Takamori, a menudo considerado el último samurái verdadero, fue un intento desesperado por preservar el honor y estatus samurái. La rebelión fue finalmente aplastada, pero se convirtió en un símbolo poderoso de lealtad, coraje y tragedia, inmortalizado en la literatura y el cine. La historia de Saik Takamori nos recuerda que el código samurái no era solo sobre la guerra, sino sobre principios profundamente arraigados en la identidad y el orgullo. El legado samurái también influyó en la modernización militar de Japón. El ejército y la armada imperial japonesa tomaron fuertemente los valores samuráis de disciplina, lealtad y sacrificio. Los oficiales a menudo eran entrenados en la filosofía Bushido, combinando ideales antiguos con tácticas modernas. Esta fusión ayudó a forjar a Japón como una potencia militar formidable a principios del siglo XX. Sin embargo, la idealización del espíritu samurái también contribuyó al militarismo que llevó a Japón a involucrarse en la Segunda Guerra Mundial, demostrando las complejas consecuencias del patrimonio cultural. Más allá del campo de batalla y el gobierno, la cultura samurái moldeó profundamente el arte y la literatura japoneses. La estética de la simplicidad, sutileza y transitoriedad, presente en ceremonias del té, pinturas a tinta y la poesía haiku, refleja la sensibilidad de samuráis. La aceptación del guerrero hacia la muerte y la naturaleza efímera de la vida influyó en muchas formas de expresión.
Los samuráis fueron mecenas y practicantes de estas artes, demostrando que la espada era solo una faceta de su identidad. Samuráis famosos como Miyamoto Musashi, un maestro espadachín y estratega, ejemplifican la naturaleza multifacética del samurái. Musashi escribió el libro de los 5 anillos, un tratado sobre estrategia y combate que sigue siendo influyente no solo en artes marciales, sino también en negocios y liderazgo a nivel mundial. Su vida fue una mezcla de habilidad guerrera, búsqueda filosófica y dedicación artística, una encarnación del ideal samurái. A pesar de los mitos populares, los samuráis no siempre fueron nobles o virtuosos. También fueron señores feudales, ejecutores de estrictas jerarquías sociales y, a veces, opresores brutales. El rígido sistema de clases que defendían creó tensiones e inequidades que moldearon la sociedad japonesa durante siglos. La imagen romantizada del samurái suele ocultar estas realidades, pero entender todo el espectro de su rol enriquece nuestra apreciación de su historia. El código samurái, Bushido, aunque celebrado por su honor e integridad, no era un dogma fijo sino un conjunto de ideales en evolución. Diferentes periodos y clanes enfatizaban distintas virtudes: coraje, lealtad, honor o compasión. La flexibilidad del código le permitió adaptarse, sobreviviendo siglos de cambios políticos. Los principios del Bushido influyeron en conceptos modernos de ética y liderazgo, trascendiendo fronteras culturales. En el Japón contemporáneo, el espíritu samurái vive en artes marciales como el kendo, judo y aikido, donde los practicantes entrenan no solo técnicas físicas sino también carácter y disciplina. Festivales, museos y recreaciones mantienen viva la historia, y las figuras samuráis aparecen en innumerables novelas, películas y videojuegos alrededor del mundo. Simbolizan un ideal de resiliencia, maestría y compromiso personal profundo. A nivel internacional, los samuráis se han convertido en íconos culturales, inspirando fascinación y respeto. Desde épicas de Hollywood hasta novelas gráficas, sus historias cautivan la imaginación. El arquetipo del noble guerrero enfrentando a los imposibles resuena universalmente. Los samuráis nos enseñan lecciones sobre disciplina, sacrificio y la eterna lucha entre la vida y la muerte, el honor y la supervivencia. Al reflexionar sobre los samuráis, vemos no solo guerreros sino un espejo de la búsqueda humana por el sentido en medio del caos. Sus vidas estuvieron definidas por la lealtad a la familia y el Señor, la aceptación valiente de la mortalidad y la búsqueda incansable de la perfección tanto en la batalla como en el arte. Los samuráis nos recuerdan que el honor no se da, se gana, a menudo a un gran costo personal. La historia de los samuráis es un testimonio del poder de los ideales para moldear sociedades e individuos por igual. Su legado nos desafía a considerar qué valoramos más: el coraje o la comodidad, el deber o el deseo, la vida o el honor. A través de su historia, vislumbramos un mundo donde la muerte era una compañera constante y donde la medida de una persona no eran los años vividos, sino la forma en que enfrentó el final. Así, los samuráis perduran, no solo como reliquias de una era pasada, sino como símbolos eternos de la capacidad del espíritu humano para esforzarse, sacrificarse y trascender. En sus espadas y relatos encontramos reflejos de nuestras propias luchas y aspiraciones. Caminar por el camino del guerrero es aceptar la fragilidad de la vida y vivir plenamente dentro de su breve duración. Los samuráis no temían a la muerte, la honraban, y al hacerlo, aseguraron para siempre su lugar en los anales de la historia, guerreros de honor y muerte.